El mago representa el intelecto. Es el lado académico, el conocimiento, el cerebro, el poder de la mente. Aparece señalando al cielo y a la tierra a la vez, como si fuera un conducto que transmite la energía. El mago es un creador. Simboliza el nacimiento del loco, su irrupción en la vida y su energía vital. Él enseña al loco a encontrar nuevas oportunidades e ideas. Cuando en una lectura aparece la carta del mago, significa que el cliente debe enfrentarse a sus problemas de una forma ingeniosa y creativa. A veces, las cartas aparecen al revés. Esta inversión altera radicalmente el significado de una carta. Por ejemplo, si el mago está al revés, sugiere argucias, trampas o engaños. Casi tan importante como el significado de la carta es el lugar en el que aparece, su posición. En los esquemas más sencillos, la posición determina a qué momento en el tiempo se refiere la carta. Cuando hago una extracción de 3 cartas, le digo al cliente que baraje y divido las cartas en 3 montones, asumiendo que el montón de la izquierda representa el pasado, el del centro el presente y el de la derecha obviamente corresponde al futuro. Si necesito alguna aclaración, simplemente tomo una carta más del montón correspondiente para intentar descubrir alguna influencia del pasado. Normalmente la lectura es inmediata. Para algunos lectores, en las tiradas más grandes, la posición de la carta también determina qué aspecto de la vida del cliente está describiendo. Hay una posición para el dinero, otra para el amor, están el padre y la madre, el matrimonio, los viajes y la carrera profesional. Existen todas estas posiciones y a medida que van saliendo las cartas, las vas limitando, las vas circunscribiendo a su posición y en mi opinión eso te da una lectura mucho más precisa. Viendo a los lectores de tarot interpretando las cartas, es fácil imaginar cómo este antiguo arte ha llegado hasta nosotros desde las civilizaciones más antiguas. Pero la historia del tarot es confusa y oscura. Es casi tan misteriosa como las imágenes que aparecen en las cartas. Los símbolos místicos de las cartas de tarot sugieren una conexión con las antiguas civilizaciones de Oriente. Durante el siglo XIX, los amantes del tarot supusieron que las cartas tenían su origen en Oriente y que llegaron a Europa con motivo de los primeros contactos comerciales entre Oriente y Occidente. Otra teoría popular sostenía que las cartas fueron traídas a Europa por los cruzados que luchaban contra los sarracenos en Tierra Santa. En realidad, gran parte de las matemáticas, la astrología y la alquimia que por aquel entonces florecían en Oriente llegaron por esa misma ruta. Pero las cartas del tarot no aparecieron en Europa hasta 2 siglos después del regreso de los últimos cruzados. Entonces, ¿cómo llegó el tarot a Occidente? Michael Dummett, profesor del Departamento de Lógica de la Universidad de Oxford, experto en historia de los naipes. Es casi seguro que el tarot tiene su origen en el norte de Italia a comienzos del siglo XV. La primera referencia documental data de 1442 en los libros de cuentas de los juzgados de Ferrara. Pero creo que fue inventado unos 20 años antes, alrededor de 1420. Pero las cartas no eran utilizadas para adivinar el futuro. En aquella época el tarot no era más que un simple juego de naipes. Las cartas de tarot más antiguas que se conservan fueron pintadas por un artista desconocido para la familia Visconti hacia 1450, cuando el tarot era uno de los juegos de moda entre las familias pudientes. Los nobles competían por hacerse con las mejores barajas pintadas a mano. La familia Visconti llegó a incluir un retrato de uno de sus miembros en la baraja. La hermana, Manfreda, hizo de modelo para la gran sacerdotisa, la segunda carta de los arcanos mayores y la siguiente etapa en el viaje del loco. La gran sacerdotisa es la madre espiritual del loco. Su libro representa todo el conocimiento que el loco debe adquirir durante su viaje.
Cuando aparece la carta de la gran sacerdotisa, puede representar a la pareja del cliente o a un admirador o admiradora desconocidos. Aquel juego de salón de los aristócratas del Renacimiento fue tan solo el comienzo de la historia del tarot. El atractivo del juego se fue extendiendo paulatinamente. Las cartas fueron simplificadas, copiadas y finalmente impresas. Una de las primeras barajas en hacerse famosas fue la de Marsella, que hoy en día sigue siendo considerada un clásico. No está del todo claro en qué momento dejó el tarot de ser un mero juego de naipes para convertirse en un sistema de adivinación. Sin embargo, de jugar a las cartas a especular sobre la fortuna tan solo hay un pequeño paso. A menudo los participantes en un juego de azar creen que el destino les ha jugado una mala pasada. La suerte puede convertirse rápidamente en el destino. El tarot dio ese salto durante los 3 siglos posteriores a su nacimiento. Fue así como se convirtió en algo más que un juego de cartas. Poco a poco, cada carta fue adquiriendo un significado. Por ejemplo, las cartas de los arcanos menores reflejan fielmente la estructura de la sociedad medieval. Los bastos, que representan a los campesinos, son señal de trabajo y de iniciativa. Los oros representan a los mercaderes y actualmente se les asocia con los negocios y las finanzas. Las copas eran el símbolo de la iglesia en la sociedad medieval y actualmente se las asocia con las cuestiones espirituales y del corazón. Y las espadas, que representaban el estamento militar, ahora significan conflicto, tensiones y dificultades. Dentro del mismo palo, cada carta ha ido adquiriendo un significado especial. Por ejemplo, el 9 de espadas implica paranoia y conflicto, mientras que el 7 de espadas representa una ruptura que puede ser emocional, como un divorcio, o física, como una pierna rota. Una vez vino una mujer y le salieron muchas espadas en el pasado. El caballo de espadas, el 5 de espadas, todo eso significaba conflicto, lucha y tensión. De repente salió el 10 de copas y le dije, oh Dios mío, has debido pasarlo muy mal. Veo tensión, batallas. Era como una guerra y entonces ella dijo, sí, soy de Bosnia. Algunos creen que fueron los gitanos, un pueblo nómada que recorría Europa y parte de Asia, los primeros que vieron las posibilidades del tarot como método de predicción del futuro. Se conocía su afición a los juegos de cartas y de azar, pero también eran expertos en misticismo y magia. Hace siglos, los europeos acudían a los gitanos cuando querían que les adivinaran el futuro. Les hacían preguntas sobre la salud, la felicidad, el matrimonio y el amor. De la misma forma, hoy en día muchas personas acuden a los lectores de tarot y sus preguntas siguen siendo las mismas. A menudo vienen mujeres jóvenes que